¡Luca! Ok. Humberto se puso bastante celoso de Julia. ¿Podrá ser gay? Ay, ¿por qué sexualizas a los niños? Normalicemos la amistad. Wow. Ok. Parece que de verdad tenemos que hablar sobre representación queer y qué cuenta como una historia queer en la cultura pop. Desde hace muchísimo tiempo nosotros estamos exigiendo y luchando por una mejor representación LGBT. Pero exactamente, ¿qué constituye una buena representación? No lo sé. A pesar de que es una pregunta aparentemente súper sencilla de responder y que se soluciona nada más introduciendo nuevos personajes LGBT a cada vez más historias, la verdad es que es un poquito difícil porque en el momento en el que estamos viendo a nuevos personajes LGBT, nos damos cuenta de que en realidad no hay una sola experiencia queer. Absolutely. Pero como el cine, las series, los libros y la censura han avanzado a pasos tan lentos, los medios y las personas van aceptando ciertas características que aparentemente pertenecen a la comunidad LGBT poco a poco, introduciéndolas cada vez más, pero de la misma manera, generando así clichés, estereotipos o incluso figuras que se vuelven estándares para lo que es la correcta representación queer en los medios. Y creo fervientemente que grandes ejemplos de esto son las controversias que generaron la película de Luca, ya que muchas personas estaban esperando que Disney por fin nos diera una película completamente LGBT nada más porque se parecía a Call Me By Your Name. Pero que sí tiene elementos que se pueden leer como queer y que podrían constituir, al menos en un futuro, una nueva historia LGBT. O también me gustaría hablarles del caso de Loki, en donde pequeños detalles que ya son canónicos pueden atribuirle un nuevo sentido y una nueva forma de ver la historia que nos están contando en la serie de Disney Plus. Pero este tipo de discusiones están sumamente limitadas debido a la forma en la que nosotros consideramos o aceptamos o entendemos cómo es una representación queer en el cine, en las series o en la cultura pop en general. Así que empecemos primero por lo más controversial y hablemos de Luca. ¡Silencio, Bruno! ¡Silencio, Bruno! ¡Silencio, Bruno! ¡Silencio, Bruno! La verdad, a mí toda la discusión de Luca fue lo que me hizo empezar a preguntarme qué constituye como válida o no válida una historia queer. Porque desde un principio, o sea, desde que empezaron a salir los primeros trailers o imágenes promocionales de la película, ya todo el mundo, o muchas personas al menos, estaban hablando sobre la posibilidad de que Luca y Alberto fueran gays. Pero es que esas lecturas estaban basadas principalmente en dos cuestiones. La primera, en que Disney ya nos debe desde hace muchísimo tiempo una historia LGBT que sea prominente y que sea parte de sus películas más grandes. Y la segunda, como ya les había dicho, que se parecía demasiado la manera estética y un poquito incluso en la figura de Luca, en cómo está diseñado. Se parece bastante a Timothée Chalamet. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Pero el chiste es que todo el mundo estaba haciendo el símil con Call Me By Your Name, una película que ya se está convirtiendo en un gran referente para las historias LGBT. Al menos hasta que Armie Hammer tenía que llegar a arruinarlo todo con sus ganas canibalísticas de abusar de mujeres. Porque los abusadores no nos dejan tener cosas bonitas nunca. Yo estoy muy de acuerdo en que Disney ya de verdad necesita empezar a tomar pasos más certeros y más firmes en la representación LGBT que hacen sus películas, porque en las series animadas al menos estamos empezando a ver que se están rompiendo un poco más los moldes en la industria de Walt Disney. Zap, zap. Nos fascina el poder. Y el amor. Pero el hecho de que todo el mundo estuviera esperando que Luca de alguna manera fuera una historia queer, nada más porque se parece un poco a otra, siento que nos demuestra que en general tenemos una visión un poco limitada sobre cómo pueden ser representadas las historias LGBT en el cine o las series. Porque pues punto número uno, las historias queer no nada más tienen que estar situadas en la Toscana durante un verano en los 50. Y punto número dos, las historias queer no necesariamente tienen que estar centradas nada más en relaciones románticas o sexuales.
Pero pues esta obsesión que tenemos en la cultura pop de ver sexo y relaciones amorosas en todos nuestros productos de cine y series no es algo exclusivo de la comunidad LGBT ni de su representación en esos medios. Nosotros estamos acostumbrados a ver historia tras historia donde dos personajes se conocen, se pueden caer bien, no se pueden caer bien, se pueden odiar, pueden ser enemigos, pero pueden llegar a relacionarse, desarrollarse, empezar a generar sentimientos el uno por el otro, empezar a tener relaciones amorosas y tener sexo. De hecho, hay un montón de películas en donde nos dicen que el amor verdadero es una cosa válida de buscar y que es algo a lo que nosotros tenemos que aspirar para poder ser felices en la vida. Y hay un montón de películas y series simplemente centradas en las relaciones románticas de sus protagonistas y nos invitan a nosotros a aspirar a tener relaciones así también. Por eso me parece natural que los primeros pasos para una mejor representación LGBT hayan empezado justamente en esta dicotomía y esta dura realidad que tienen los miembros de la comunidad al tratar de ser aceptados. Porque pues desde hace muchísimo tiempo la atracción entre una persona de su mismo sexo ha sido considerada tabú, horrible, una enfermedad y a veces ilegal. ¡Todos están enfermos! Sí, y no es gripe, gordito. ¡Ay! Así que sí, es normal que haya muchísimas películas, muchísimas historias centradas en la tragedia de dos personajes que no pueden estar juntos, que no pueden decir la verdad sobre sí mismos, sobre sus sentimientos y cómo eso les afecta. Porque aparte son historias que las personas se pueden relacionar y con las que se pueden identificar. Romeo y Julieta es una de las más grandes historias románticas del mundo entero y trata sobre la tragedia de no poder estar juntos. Te diré que pudimos haber llevado una buena vida juntos, una buena vida. Tendríamos un lugar propio, pero tú no lo quisiste, Ennis. Y lo que tenemos es la montaña Brokeback. Y sí, esta parte de la tragedia, la parte de esconder quién eres, a quién amas, el no poder ser correspondido, el que esté sumamente prohibido, el hecho de que te guste otra persona que no debería gustarte, son temas LGBT, son parte de la historia del movimiento y siempre van a estar presentes en las historias que las traten de representar. Al menos hasta que mágicamente todo el mundo decida aceptar que las personas LGBT son personas y que no tienen nada de malo. Pero pues eso va a tardar. Pero la verdad, con el paso del tiempo ya ha habido una mayor aceptación de temáticas LGBT. Ya desde los 80, al menos en Gran Bretaña, ya no es ilegal serlo. Y cada vez más estados de la República Mexicana aceptan el matrimonio igualitario e incluso comienzan ya a dar oportunidades a las personas trans para que puedan cambiar sus archivos y documentos oficiales para que reflejen su verdadera identidad. Ya tengo mi acta de nacimiento con mi cambio de identidad. Una decisión por... ¿cómo se llega a decir? Por sentirme identificada tal y como a mí me gusta, femenino, comadres, o sea, en expresión física femenina. ¡Eso, mamona! Lo cual está muy bien y eso por supuesto se va a reflejar en la cultura pop, la que nos dice que las historias LGBT no necesariamente tienen que estar centradas en la tragedia, pero un poquito sí en las relaciones románticas. Y entonces ya tenemos comedias como Love, Simon y Happiest Season, que aunque no son las mejores películas del mundo, ya representan de otra manera las experiencias LGBT y cómo se vive no nada más esconder su verdadera identidad, sino también salir del closet o aceptarse con las personas que amas. Y lo hacen sin la necesidad de nada más hacer esta película súper trágica, súper de drama, súper de nicho, que nada más está hecha para ganar un Oscar, sino que ya también están apelando a un público un poquito más grande y más diverso que no necesariamente sea de la comunidad LGBT. Espero que este sea el final feliz. Por eso yo siento que sí se le puede dar una lectura queer a la película de Luca. Al final del día trata sobre dos amigos que tienen que esconder su identidad, nada más para poder vivir un poco en paz en el pueblo de Porto Rosso. Y aunque ya van conociendo a personas como Julia, quienes están teniendo cada vez más confianza y les gustaría decir quiénes son en realidad, los estigmas sociales que tiene el pueblo son tan grandes, tan históricos y se remontan a tan lejana historia que la idea de revelar quiénes son en realidad para Luca y Alberto lo sienten como algo virtualmente imposible. Ni siquiera les pasa por la cabeza, siempre están sumidos en el miedo de que en algún momento los vayan a cachar.
Y Luca en un momento traiciona a Alberto nada más para poder seguir sintiéndose parte del grupo de Porto Rosso. ¿Ves? Te dije que pasa. Oh, vamos, ese es drama queer 101. Miren nada más la cara de Alberto cuando le rompe el corazón. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Esas son cosas con las que cualquier miembro de la comunidad LGBT va a empatizar y se va a identificar muchísimo. Y sinceramente, la película también está dando buenas herramientas justamente para que nosotros identifiquemos cuáles son posibles actitudes discriminatorias que se puede tener hacia las personas, cómo es el proceso de aceptación de personas diferentes o incluso cuáles son los retos y los sentimientos conflictivos de una persona que tiene que esconder su identidad. Y esas son cosas que las personas pueden aprender siendo parte de la comunidad LGBT o no. Y se le puede dar una lectura queer. Y entonces decir que el hecho de que nada más porque Albert Luca no es canon significa que ya la historia no tiene nada de representación LGBT y no se puede llamar en absoluto una historia queer, pero para nada me pareció un poco limitante. ¿Cómo voy a saber que estás bien? Ok, el director Enrico Casarosa dijo que esta película no trata de relaciones románticas en lo absoluto, diciendo que él se quiso centrar justamente en esos momentos de la niñez antes de que las cosas se empiecen a complicar cuando te empiezan a gustar las personas, o sea, antes de que inicie la pubertad. Y eso está bonito porque abrió la posibilidad de que nosotros viéramos una historia de amigos tan bonita, que viéramos una relación tan cercana, tan sana y tan conmovedora que no tiene que tener a fuerzas esas connotaciones sexuales. Y eso es algo muy difícil de lograr porque la cultura pop nos tiene acostumbrados a que en el momento en el que vemos la más mínima pedazo de química entre dos personajes, entonces hay un 100% de posibilidades de que terminen juntos. Si son una pareja heterosexual, por supuesto. Eso tiene sentido para mí. O sea, a nosotros nos parece súper normal que Aang y Katara tengan un crush entre ellos desde que son niños, o que Finn de Hora de Aventura tenga un crush con la princesa Bubblegum desde que es un niño, y no tenemos broncas con eso. Puede ser exactamente el mismo caso con Luca y con Alberto. Sin embargo, nosotros seguimos hablando de nuestra obsesión con las parejas románticas y nuestra obsesión con emparejar personajes. No tiene nada de malo para mí el shippeo, es mi pasión. Porque de verdad, el hecho de que todo el mundo esté obsesionado con que si Luberto es canon o no es canon, o si el director no entendió su película, o si la entendió, o si no importa, yo voy a shippear de todas maneras en Tumblr a Luberto por siempre, me parece que de todas maneras se está limitando la forma en la que se representan otras realidades de la comunidad LGBT y la diversidad sexual que hay entre ella. Porque un gran ejemplo de una amistad entre hombres bastante bonita y bastante conmovedora también la tenemos en Sex Education. Ella me tocó las cejas y ahora tengo una erección. Otis y Eric son muy buenos amigos, se quieren, se apoyan, se abrazan, están juntos todo el tiempo, en cada momento. Lo único que pasa es que Eric es gay y Otis no. Y aún así ellos pueden expresar su amistad y demostrarse cariño sin ningún tipo de problemas. ¡Feliz cumpleaños! ¡No! Creí que habrías olvidado la tradición. Jamás. Está bien, no te pongas sentimental. Y eso es justamente parte de la necesidad de explorar diferentes realidades de la comunidad LGBT. Porque las personas no nada más se definen por las personas que les gustan o las personas con las que quieren tener relaciones románticas. Eso es nada más parte de su personalidad que los define, sí, todo el tiempo, pero que no les limita para tener otro tipo de relaciones. ¿Listo? Y además en Luca 2, no sé, en la secuela de Luca, ¿qué tal si ya de repente tratan justamente de cómo es esta nueva realidad cuando te empieza a gustar la gente? Y resulta que Luca es asexual o Alberto es demisexual. También serían historias queer. Absolutely.
¿Por qué limitarlos a tener que vivir una sexualidad binaria monógama nada más para que cuente como una buena representación LGBT? Bueno, es muy sencillo. Es que la cultura pop no nada más está obsesionada con las relaciones románticas y ver a dos parejas así super canon. La cultura pop también está sumamente obsesionada con el sexo. ¿Qué hace Homero en la telenovela? ¿Qué importa? Está contando chismes, resultados sexuales. Al grado en el que no sabe representar ningún otro tipo de relación romántica. Estamos tan acostumbrados a que la sexualidad o la identidad sexual de una persona esté definida por con quién quiere acostarse, que preferimos invisibilizar o borrar de las historias por completo a personajes que se salen de esas estructuras. Un ejemplo de esto puede ser Jughead. En los cómics de Archie, él se confirmó que era una persona asexual. Y ser asexual quiere decir que no tiene una pulsión sexual muy potente o que simplemente no siente atracción sexual hacia otras personas. Pero eso no quiere decir que no le interese tener una relación romántica. Sin embargo, para los efectos del drama súper sexual que era Riverdale, Cole Sprouse salió a decir que el personaje no necesariamente era sexual. In Zdarsky's Jughead, he's asexual. That's the only Jughead where he is asexual. Ya después el mismo actor dijo que bueno, no es que no era asexual, sino que era aromántico y pues eso son cosas completamente diferentes, a lo cual yo estoy muy de acuerdo. Pero el chiste es que en la representación de la serie no lo manejan así al personaje. Al contrario, el Jughead de Cole Sprouse lo manejan como este tipo intelectual, chico malo, súper sexy, que por eso tiene el derecho de desollar personas cuando quiera. Ese tatuaje no te hace serpiente. ¿Crees que me rendiré? ¡No! De verdad que esa serie se piró pero rapidísimo. O por ejemplo, vean el caso de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory. Desde siempre nos lo manejaron como este super genio que no le interesa nada más que las cosas que pues le interesan de manera intelectual y tal. That's a semantically null sentence. Pero en el momento en el que necesitaron darle un cierre emocional o hacerlo crecer de alguna manera, la única forma en la que se les ocurrió fue 1, poniéndole una novia y 2, haciéndolo tener sexo. Well, I enjoyed that more than I thought I would. Claro, y aparte sorprendentemente bueno en la cama, ¿cómo de que no? Actualmente creo que las caricaturas han sabido hacer un mejor trabajo tratando de representar otro tipo de realidades y otro tipo de formas de vivir la sexualidad, fuera de nada más tener una relación romántica o tener sexo con alguien. En Steven Universe te presentan a personajes binarios teniendo relaciones románticas no necesariamente sexuales con los otros personajes. En The Owl House, por ejemplo, el background ya también está repleto de personajes queer, de manera que te van construyendo la identidad sexual de los personajes a través de detalles, no nada más siendo sus características definitorias. Pero la verdad siento que en el terreno live action las cosas se complican un montón. Porque por ejemplo, historias como Moonlight, que a mí sinceramente me parecen sumamente interesantes porque hablan sobre cómo una persona queer es marginalizada en un entorno ya precarizante y horrible y que tiene que esconder su identidad, pero que no nada más la tiene que esconder, más bien ni siquiera tiene la oportunidad de explorarla como tal. ¿Qué te pone mal? He llorado tantas veces que siento que solo soy una lágrima. Porque vive en una situación socioeconómica horrible, porque vive en una comunidad súper violenta, porque sin quererlo nació en un lugar azotado por el narcomenudeo y la violencia. De verdad es muy interesante la película, porque creo incluso que te puede dar una lectura de que el personaje era demisexual, porque realmente él no tiene ningún tipo de atracción sexual o no se ve atraído sexualmente por múltiples personas, sino más bien es un chavo con el que tiene una conexión muy especial, la que lo persigue después de años. Y de verdad es bien interesante ver a este niño que se convierte en un hombre y que está súper fornido y que ya también es un gran narcomenudista y que ya triunfó en el mundo precarizado y ya incluso se pudo haber convertido en un abusador en el que replica las mismas estructuras violentas con las que creció. Y sin embargo ahí está ese pequeño detalle de que tiene una atracción muy fuerte por su amigo. Eres el único que me ha tocado. No he tocado a nadie desde entonces. De veras, es una cinta bastante interesante que nada más queda catalogada y minimizada porque, es una película gay. Y aparte, pues es una película protagonizada por afrodescendientes, entonces es una película gay afrodescendiente. Es de nicho y a nadie más le debe importar porque es de lo único que trata. Cuando no, tratan de muchas más cosas. Te están contando la vida de una persona queer de una manera sumamente distinta. ¡Vamos, gente!
Vamos gente, vamos, vamos ya. Vamos gente, vamos, vamos ya. Por eso las historias sobre bisexuales y transexuales siguen siendo súper controversiales y siguen siendo súper discutidas en la cultura pop, porque simplemente la audiencia se siente un poco más cómoda viendo realidades sexuales bien delimitadas. ¿Sabrías quién es gay y quién no? Claro que sí. ¿Qué me dices de Oscar? Absolutamente no. Pues lo es. Vaya, no está vestida como mujer, así que... Y aparte de realidades bien delimitadas, siento que cuando hablamos de personajes de la comunidad LGBT también esperamos ciertos estándares morales. Esperamos que sean personas buenas, alegres, que siempre tengan grandes parejas y que sean súper sanos en general. Por eso de hecho me gustó el personaje de Dina en la trilogía de Fear Street. Si no la han ido a ver, vayan a verla, es muy buena. Pero algo que me gustó es que este personaje es homosexual, pero no es simpático. De hecho es bastante duro y es bastante molesto en ciertos momentos. Y siento que también eso es importante, porque es otra forma de representar otro tipo de personalidades dentro de la comunidad LGBT. No todas las personas van a ser alegres, no todas van a ser súper buenos en todo, no todos van a ser súper inteligentes, ni siquiera van a ser personas sanas con sus parejas románticas. Eso me pareció interesante. You know what? I never want to see you again. Great. Have a nice... Pero ya hablándolo con Gaby Mesa y Fer Ramírez en el en vivo que tuvimos de Fear Street, por si quieren ir a verlo, está bastante bueno, porque Fear Street es bastante... Creo que encontré el problema que tengo con la relación entre Dina y Sam, y es que borran la idea de que Sam podría ser un personaje bisexual. Ella tiene un nuevo novio en Sunnyvale, pero en lugar de abrir la posibilidad a que Sam sea bisexual y más bien se dé cuenta de que sus sentimientos por Dina son más fuertes o así, mejor decidieron irse por la idea de que Dina le tiene coraje porque no se está aceptando tal cual es, y al final Sam le da la razón. Maybe you're right. Maybe shit is doomed. I mean, here we are. We're together for one night and dead people are trying to kill us. Y ya sé que me lo han comentado antes y no estoy diciendo que una persona homosexual no pueda tener relaciones con personas de otro género antes de darse cuenta o aceptarse que es homosexual. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo en que tenemos ya toda una tren de películas protagonizadas por mujeres blancas que tratan sobre relaciones lésbicas en alguna época del pasado. Mientras que casi no tenemos historias de personajes abiertamente bisexuales. Y ver casos como los de Sam en Fear Street sí normalizan y sí replican la idea de que la bisexualidad es más bien una identidad sexual de paso en lo que la gente se decide por un género específico. Y pues la verdad esa noción es bastante reduccionista, bastante estúpida y bastante heteronormada. ¿Saben que Maeve es bi, sí? Sí, ¿sabes qué? Siento que lesbiana es más fácil de vender, más al grano. Otro ejemplo, por supuesto, es la forma en la que nosotros vemos las historias de personas trans. Porque durante muchísimos años, todas las historias se han estado centradas más en la idea de transición y, por supuesto, en los conflictos físicos de los personajes, o sea, sus genitales. Y aparte tenemos el problema de que en su mayoría los personajes trans son interpretados por actores cisgénero que al final del día pues regresan a su identidad sexual después de haber interpretado al personaje, siguiendo con la idea de que esa es una etapa en la que nada más está usando un disfraz y en cualquier momento se va a revelar su verdadera identidad, cuando pues no se trata de eso. ¿Qué está sucediendo? Y quiero una explicación, no gay. Estamos ebrios. Muy ebrios. Creo justamente que por eso me intrigaba tanto la serie de Loki y una vez que terminó ya, sí, como que todas las piezas cayeron y dije, oh, por supuesto, claro que se le puede dar una lectura no nada más queer, sino trans a la historia de Sylvie y de Loki. Y es que siento que Kate Herron, una artista abiertamente queer que fue la directora de Loki, empezó a poner ciertas pistas y atribuirle ciertas características a los personajes que ya son canon y por lo tanto cambia por completo la historia que estamos viendo. No eres el único Loki tecnológico. No vuelvas a llamarme así. ¿Tecnológico? No, un Loki. Porque, por ejemplo, antes de que se estrenara, Marvel lanzó un teaser en donde si veían en la esquina inferior izquierda con un software para hacer zoom aumentado, podían ver durante la media fracción de segundo que Loki era género fluid. Esto, por supuesto, generó un montón de discusiones sobre si era canon o no era canon, o sobre si la representación LGBT en Marvel era suficiente o no. No lo es, por supuesto. Y la gente, con razones justificadas, estaba exigiendo que fuera algo muchísimo más prominente y que fuera más importante en la historia. Y luego en la serie nos dieron este momento. Eres un príncipe. Debió haber posibles princesas.
U otro príncipe, tal vez. Un poco de ambos. Fue un pequeño momento en donde Kate Herron y Michael Waldron salieron rápidamente a decir que tampoco es como que se iban a detener muchísimo a explorar esa parte del personaje, pero ahí estaba, ya es canon y ya es parte de la historia, al menos está introducido en una conversación. Y luego cuando descubrimos que el evento Nexus de Sylvie es literal nada más ser mujer, porque a ella la atrapan desde niña y desde niña está escapando de la TVA y tratando de sobrevivir, nos damos cuenta que entonces la TVA la persigue nada más porque se supone que Loki debe ser hombre. Y entonces la historia se convierte en la persecución de dos personas queer, una trans y la otra de menos bisexual, siendo perseguidos por una institución que les dice que ellos son variantes, que literalmente están desviados y tienen que ser eliminados por eso. Por la autoridad de los guardianes te arresto por tus crímenes contra la sagrada línea del tiempo. Reseténla. Parte de lo que yo creo que hace grande esta historia queer en Loki es que las instituciones, la TVA, sí se presenta como esta cosa o este ente horrible en el que está presente y presionando cada célula y cada parte de la vida íntima de todas las personas. Y es tan obvia la manera en la que utilizan la propaganda para mantener a sus trabajadores felices y trabajando bien eficientemente, tan obvia la forma en la que persiguen cualquier desviación, que sí podríamos hablar de las instituciones de la TVA desde la perspectiva del panópticon de Michel Foucault, en donde las instituciones han creado una forma de hacernos sentir que todo el tiempo estamos siendo vigilados, de manera que ya cualquier esfera de la vida, por más personal que sea, está influida por las estructuras de poder, la presión y las agendas de estas mismas instituciones. Y por eso, de manera personal, se puede rechazar a las personas LGBT. ¿Cuál fue mi evento Nexus? ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Por qué te importa? Fue suficiente para arrebatarme en la vida y causar todo esto. Debió ser importante. Ya se me olvidó. Y luego el hecho de que Sylvie realmente no es la única Lady Loki de la serie, porque en el Void justamente una de las acompañantes del presidente Loki también es mujer, nos demuestra no nada más que Sylvie no es la única Lady Loki, sino que queda más reforzado el tema de que estamos viendo una historia sobre persecución a personas LGBT y particularmente la persecución de una persona trans. Y como terminó en el lugar en el que terminó Sylvie, en un lugar donde nada más está buscando venganza y en donde nada más está buscando terminar con toda la TVA, me parece que su historia todavía tiene un montón de futuro en el MCU y es muy probable que nosotros conozcamos un poco más de su pasado, no nada más como Sylvie, sino también antes de serlo y los procesos que la han llevado incluso a dejar de llamarse Loki. Porque ya dejé de ser esa persona. Soy Sylvie ahora. Y entonces Marvel nos brindó una historia que se puede leer como una historia trans, de lucha trans y de lucha LGBT. Y es una historia que está siendo aceptada por el mainstream. Son personajes que ya son muy queridos y que probablemente puedan convertirse en algo más para el MCU y para la cultura pop en general. Ahora solo falta que Marvel vaya aumentando las cosas y vaya siendo cada vez más explícito en tanto la identidad de Sylvie como la identidad sexual de Loki. Y de hecho, por eso me parece muy subversiva la historia de amor que hicieron entre Sylvie y Loki, porque aunque las personas digan que se siente medio incestuoso, la verdad es que son dos personas completamente diferentes. La cosa es que estamos viendo un personaje trans estar enamorado de uno de los personajes más amados del MCU. Algún día nos veremos. Y eso sí está causando un poco de conflicto, pero como no está centrado necesariamente en la relación sexual o en la transición de cuerpos que tuvo que pasar Sylvie, se siente muchísimo más orgánica, al grado en el que mucha gente ni siquiera lo ha podido ver así. Entonces, como pueden ver, hay muchas formas diferentes de hablar sobre sexualidad, sobre representación LGBT e incluso hay muchas formas diferentes de hablar de identidad sexual. Y limitarlas nada más a lo que tenemos debajo de las piernas o con quién tenemos que acostarnos es algo que ha estado haciendo la cultura pop desde hace muchísimo tiempo, pero que ya es una noción que está quedando cada vez más obsoleta. Pero cosas como Luca o cosas como Loki me parece que son pequeños pasos a favor de contar historias con otro tipo de romances y con otro
otro tipo de identidades. Y el hecho de que ya podamos hablarlo de manera un poco más franca y un poco más abierta es también parte de la normalización de la representación LGBT. Y eso quiere decir que esas historias pueden ser representación LGBT y deben ser leídas como representación LGBT, porque es lo que nos está ayudando a normalizar más estos temas. Pues tal vez podamos decidir esto juntos. Tal vez. Pero bueno, muchas gracias por ver mis videos. Ustedes díganme qué piensan de este tema. ¿Es Luca queer? ¿Es Loki queer? Cuéntenmelo en los comentarios, yo los leo todos. Y si les gusta mi contenido, pues ya saben, me pueden encontrar en todos lados como Beca Salas. Yo soy Beca Salas, para quien no sepa quién soy yo. Y si les gusta mi contenido, una gran forma de ayudarme es darle clic a ese botón de suscribir, poner la campanita y compartir mis videos con quien más confianza les tengan. Este nuevo fin de semana tenemos un podcast de Go Damn nuevo, sí, en donde vamos a hablar de Space Jam, Fear Street y otras noticias que se vayan pegando por ahí. La verdad es que estuvo bien bueno. No se lo pierdan, los dejo por acá. De veras, muchas gracias por ver mis videos. Nos vemos la próxima.